Axl estaba furioso. Las críticas de Kurt Cobain hacia él y los Guns lo habían dejado al borde de la locura. Lo que comenzó como admiración terminó siendo una de las guerras más crudas, sarcásticas y polémicas de la historia del rock. Una guerra que enfrentó a dos íconos con visiones totalmente diferentes de lo que el rock debía ser. Por un lado, Guns N' Roses y Axl Rose, y por otro lado, Nirvana y Kurt Cobain. Y en este video te voy a contar su verdadera historia. Pero antes de continuar, si te gustan las historias de rock tanto como a mí, te invito a suscribirte a mi canal, así no te perdés ninguno de mis nuevos videos. Todo comenzó en 1991, el año en el que el rock cambió para siempre. El 17 de septiembre de ese año, Guns N' Roses lanzaba los álbums Use Your Illusion 1 y 2. Una semana después, el 24 de septiembre, Nirvana daba a luz el álbum que revolucionaría por completo el sonido y la estética del rock. Nevermind, el disco que introducía el estilo grunge por completo en la industria musical. Lo curioso es que ni bien Axl Rose descubrió la música de Nirvana, se hizo automáticamente admirador y fan. De hecho, lo ha aclarado públicamente, y si ven el videoclip de la canción Don't Cry, el clásico de Guns N' Roses, van a ver que Axl Rose aparece ahí con una gorrita de Nirvana. Y este gesto, que era un guiño a Nirvana, le cayó pésimo a Kurt Cobain. Y es que Cobain detestaba la estética, la música y por sobre todo las letras de los Guns. Y más que nada tenía un rechazo total al comportamiento sexista, xenófobo y racista de Axl Rose. A pesar de esto, Axl Rose, como admirador de Nirvana, intentó acercarse en reiteradas ocasiones a Kurt Cobain. Primero invitó a Nirvana a tocar en su fiesta de cumpleaños, cosa que Cobain inmediatamente rechazó. Luego le ofreció ser parte de la histórica gira en conjunto los Guns con Metallica, invitándolos a que Nirvana fuera la banda especial que abriera esos conciertos. Pero ante un nuevo rechazo de Kurt Cobain, Axl comenzó a llamarlo insistentemente por teléfono para intentar convencerlo, cosa que terminó por enfurecer del todo a Cobain, quien a partir de ese momento no dejó pasar una entrevista sin realizar críticas despiadadas hacia los Guns y hacia Axl Rose. Kurt Cobain solía repetir: "No somos Guns N' Roses, ellos no tienen nada que decir, promueven el sexismo, el abuso. ¿Es acaso eso rebeldía?". Con estas declaraciones, Axl se sintió humillado, herido en su ego, no tardó en responder. Cobain prefiere quedarse en casa inyectándose heroína junto a su esposa antes que tocar con nosotros. A partir de ese momento, la guerra mediática había estallado. Y de a poco, las declaraciones cruzadas entre Axl y Kurt Cobain fueron elevando el tono, hasta alcanzar un nivel extremo de agresividad. Durante un show de los Guns N' Roses en Orlando, Florida, Axl Rose tomó el micrófono y le dijo al público: "Cobain es un drogadicto, y si su bebé nace con deformaciones, deberían ir presos él y su mujer". Y es que la esposa de Kurt Cobain, Courtney Love, por ese momento estaba embarazada, y Axl estaba acusándolos públicamente de drogarse durante el embarazo. Cobain respondió con su típico sarcasmo: "Si mi hija nace con 3 brazos, la voy a llamar Axl Rose Cobain". La pelea llegó a su punto máximo en los premios MTV Awards de 1992, donde ambas bandas debían presentarse en vivo y por primera vez iban a verse cara a cara. La que disparó primero en la premia del evento fue Courtney Love, quien, ni bien vio pasar a Axl Rose, le gritó: "Axl, ¿quieres ser el padrino de nuestra hija?". Rose, quien estaba siendo escoltado por 5 guardaespaldas, se frenó y le gritó a Kurt: "Hazla callar o te esperaré afuera", invitándolo a pelear. Sin inmutarse, Kurt se dirigió a Courtney y le dijo: "Cállate, así le doy el gusto a él y me porto como un hombre". Así, con el ambiente bien caldeado, comenzó el evento. Nirvana subió al escenario para presentar su canción Lithium, y de pronto, en medio de la presentación, los músicos de Nirvana comenzaron, como solían hacer, a destruir sus instrumentos y equipos. El bajista Chris Novoselic arrojó su bajo por los aires y al caer le pegó en la cabeza. Cobain lanzó su guitarra contra los baffles. El público estaba realmente enloquecido con esta presentación de Nirvana. Al finalizar toda esta caótica interpretación, Dave Grohl, por ese entonces el baterista de Nirvana, se acercó al micrófono y saludó irónicamente a Axl. El show de Nirvana finalizó, y mientras los músicos bajaban por el escenario, Kurt detectó lo que parecía ser el piano donde Axl Rose iba a tocar e inmediatamente lo escupió con mucho desprecio. El problema vino unos minutos después, cuando se enteraron que quien iba a tocar ese piano era Elton John,
John, artista invitado por Axl a tocar la canción November Rain junto a los Guns N' Roses. Pero todavía el caos no había finalizado, según contó luego Kurt Cobain. Después de nuestro show en los MTV Awards, volvimos a nuestro tráiler y el séquito de Guns N' Roses vino hacia nosotros. Tenían al menos 50 guardaespaldas cada uno. Todos ellos rodearon a Chris y Duff McKagan quería golpearlo. Todos tuvimos que ocultarnos inmediatamente. A partir de ahí la tensión se volvió una verdadera paranoia. Incluso se decía que Axl Rose había advertido a su seguridad de que estén atentos por si Kurt Cobain quería atacarlo a sus espaldas en alguno de los próximos shows de Guns N' Roses. La rivalidad y la tensión era total. Y esto tampoco terminó ahí. Kurt escribió una carta abierta, pública, a Axl Rose, burlándose de él como si fuera un fan desesperado. Axl, si eres tan masculino, ¿por qué no me quieres? El odio seguía vivo hasta que de pronto, y sin que nadie lo esperaba, llegó la tragedia. El 2 de abril de 1994, en un vuelo que iba de Los Ángeles a Seattle, coincidieron Kurt Cobain y el bajista de los Guns, Duff McKagan. Pero lejos de pelearse, se acercaron y hablaron de todo durante el vuelo. De la música, de los problemas, de las adicciones. Duff incluso pensó en invitar a Kurt Cobain a su casa, pero no se animó. Solo 3 días después, Kurt Cobain apareció muerto en su casa. Al día siguiente de la trágica muerte de Kurt, Matt Sorum, baterista por ese entonces de los Guns N' Roses, fue uno de los primeros en llamar a Dave Grohl para darle sus condolencias. De esta forma, la guerra había abruptamente terminado. Pasaron los años y Slash y Dave Grohl tuvieron un encuentro en el cual participaron juntos tocando en vivo el clásico de Motorhead, Ace of Spades. Y en el año 2016, cuando Axl Rose se fractura el pie justo antes del regreso de Guns N' Roses a los escenarios, fue el mismo Dave Grohl quien le prestó su trono para que Axl pudiera llevar a cabo el recital sentado allí. Es el trono emblemático que Dave Grohl utilizó varios años antes tras fracturarse él mismo la pierna durante uno de los shows de los Foo Fighters. Y bien amigos, aquí termina esta historia de la guerra mediática y salvaje entre Guns N' Roses y Nirvana, entre Axl Rose y Kurt Cobain. Déjame tus comentarios, qué te gustó, qué no te gustó, qué otras historias te gustaría escuchar sobre el rock, y te recuerdo suscribirte al canal, así no te pierdes ninguno de mis nuevos videos. Gracias amigos, como siempre les digo, por estar ahí, por ver mis videos. Se los agradezco de corazón. Nos